Buenos días, buenas noches a las personas que nos vayan a observar en el momento que nos vayan a ver hoy. Tenemos un invitado de lujo. Vamos a hacerle una pequeña entrevista al jugador de Consultants Desamparados, José Tello, al cual le damos una calurosa bienvenida. José, ¿cómo estás? Todo bien, Frank. Ahí muy agradecido por la invitación y feliz de hablar un poquito de fútbol. Perfecto, José. Bueno, me gustaría empezar la entrevista, como siempre me gusta iniciar. Me gustaría que contes un poco a la gente quién es José Tello y cómo inicia toda esa carrera futbolística hasta hoy. Bueno, empecé bastante joven, empecé con 7 años en una escuela acá de Matarredonda. Yo vivo en Calle Morenos, eso es en Sabana Sur, colindamos con Atillo. Eh, Toda la vida ha sido los barrios del sur, entonces la escuelita más cercana era acá en la Sabana. Ahí empecé cuando tenía como 6 años, 5 o 6 años. Eh, Estuve en un proceso ahí, primero empecé en escuelita, y ya después me pasaron a un proceso, pero a los 12 años hubo como un parón ahí en la carrera por temas familiares, y cuando tenía 12 años exactamente, hicieron unas pruebas en Plaza Víquez. Mi papá fue el que de pura casualidad fue que un día pasó y vio que iban a hacer pruebas y casualmente yo estaba dentro de las edades que iban a hacer visorías. Esas pruebas eran para una selección, una preselección. En aquellos momentos estaban las selecciones regionales. eh, y bueno, fui a Plaza Víquez, eran como 200 jugadores en aquel momento. Yo dije que jugaba honestamente yo era mejenguero, yo jugaba de volante y había muy pocos volantes, entonces yo dije, bueno, y aquí hay menos gente, voy a jugar dije que era volante. Eh, Jugué de volante, jugué de contención ese día, me fue bastante bien. Terminó la visoría, me llamaron a mí y a otro jugador. En ese momento estaban Frank Carrillo y Randall Chacón. Eh, Frank Carrillo fue el que me dijo que tenía que ir al día siguiente a Proyecto Gol, a otra visoría. De ahí fui, pasó exactamente lo mismo, fuimos, jugamos, quedé solo yo, pasé ese filtro, como dicen, y ya fui al último filtro, que ya era para ir a la selección sub 13 en aquel momento. Eh, Éramos como 20 jugadores, de esos quedamos solo dos, y un compañero y yo fuimos a esa selección sub 13. En ese momento estaba Sebastián Acuña, él y yo jugábamos en la media, estaba Joshua Espinosa, Aaron Suárez. Era una selección bastante, bastante buena, pero éramos muy, muy pequeños. Tuvimos una cuadrangular ahí, jugamos contra Saprissa, Chicago Fire y Uruguay de Coronado. Yo jugué esos 4 partidos y ya después de eso me vine para la casa porque no tenía equipo. Ya la escuelita en Matarredonda no seguí más en ese proceso. Y fue cuando Frank Carrillo me recomendó con Edson Soto. Eh, Igual llegué cuando tenía 13 años a Consultants, fui a hacer una prueba y me quedé. Y ahí fue donde ya empezó todo mi proceso en Consultants. Llegué con 13 años, jugué, bueno, quedé campeón sub 13, sub 15, sub 17. Cuando tenía 15 años me subieron a segunda división y debuté. Ya después de que debutara, fue un proceso de casi 3 años consolidado en segunda división. Jugué aproximadamente como 65 partidos, 70 partidos. Y de ahí fue cuando di el paso a Jicaral. En Jicaral, bueno, pasó lo que pasó en Jicaral. eh, y ya después de eso fui a Pérez León el torneo pasado. Perfecto, perfecto. José, ese paso por Jicaral, quiero que nos mantengamos ahí un ratito, porque en Ujú, una entrevista que está en el blog de Fútbol Consultants, en la página de ellos, vos ujú. aducías en ese momento que te sirvió mucho, porque fue una de las primeras veces que te alejaste tanto, o sea, bueno, Jicaral es muy largo, ¿verdad? Sí, Que claro. que te alejaste de tu familia por primera vez, que tuviste mucho crecimiento, tanto personal como profesional, pero me gustaría que nos contés cuáles fueron esas principales atribuciones que te dejó ese paso por Jicaral, que fue creo que de una temporada, me parece. Sí, fue un año completo. Sí, bueno, Jicaral está a 450 kilómetros de mi casa. Eh, Era la primera vez que estaba en primera división. Lógicamente, yo ya tenía 3 años de estar jugando en segunda. Estaba pues empecé bastante joven y a la hora de ya cumplir yo 18, yo dije que quería dar un pasito más, quería probar en primera. Eh,
salió la oportunidad de Jicaral, en su momento estaba Martín Arriola, él fue el que me debutó. Siempre voy a estar muy agradecido con él porque era un jovencito que venía de segunda y por ahí no tenía mucho nombre, no me conocía mucha gente. Y él confió en mí en su momento. Jicaral fue una experiencia, las personas que han estado en Jicaral saben que es un pueblito muy pequeño que por ahí no tiene muchas direcciones como uno tiene acá en la ciudad. Yo personalmente lo agarro como una experiencia, sí deportiva, futbolística muy buena porque me ayudó a conocer primera, a rozarme con jugadores de primera, a conocer cómo era primera división, pero también en la parte personal yo creo que fue donde ya me terminó de formar, porque uno solo vive muchísimas experiencias que estando acá en la casa con los papás, yo tengo hermanos, no se viven y las necesidades son diferentes, las dificultades son diferentes. Entonces ese paso por Jicaral yo creo que me terminó de formar tanto como persona como futbolista. Esas dos áreas de mi vida me ayudó muchísimo a aprender más que todo, pero en la parte personal sí fue como terminarme de hacer hombre, ¿verdad? Perfecto, perfecto. No, es súper importante, ¿verdad? Ese primer paso, el primer roce. ¿Con qué jugadores? Creo que Jicaral en ese momento tenía jugadores de mucha experiencia. Sí, claro. Entonces, ¿cómo fue ese roce con ellos también? Porque sabemos que también en contra, pero en tu propio equipo, jugadores, ¿cómo te recibieron esos jugadores de experiencia? Y si recordás alguno por Sí, ahí. claro. No sé si coincidiste con Jorge Alejandro Castro, por ejemplo. Sí, sí, de hecho Tanque fue de mis primeros contactos porque teníamos un amigo en común y él fue el que habló con Tanque para que yo iba a llegar y que me apadrinara ahí. Entonces cuando llegué estaba Tanque en su momento, delantero, estaba Kevin Fajardo, estaba William Fernández de contención, estaba Esteban Cano, un mexicano, Taco Velázquez, muy bueno, Francisco Flores, Walter Chévez, eran jugadores pues, que ya habían jugado mucho y en su momento yo los veía en tele, porque me gusta mucho ver fútbol, entonces yo estaba en segunda y siempre yo los partidos de primera y yo los veía en tele. Ya en el momento que yo llego y veo que iban a ser compañeros míos, el mismo hecho de jugar contra muchos jugadores que veía en tele o que de pequeño admiraba, pues la verdad sí fue muy bonito, pero ese camerino de Jicaral fue un camerino muy bueno, la verdad los resultados de ahí nunca nos acompañaron, pero también entran tuvimos 6 entrenadores en 11 meses. Todas esas cosas yo creo que al final de cuentas afectan un poco, pero bueno, ya no se puede hacer nada por lo que pasó por Icaral, pero sí fue un camerino muy bueno que tenía muchísimos líderes y me facilitaron el proceso de adaptación a ese pueblo. Perfecto. José, y después de eso, ¿verdad? Después de eso no tuviste descanso, digamos, y te fuiste, bueno, regresas al dueño de tu ficha que es Consultan, pero de inmediato te sale otra oportunidad en primera división, que fue el Municipal de Pérez de León. Quisiera saber cómo se dio esa oportunidad, quién te lleva allá, y si pensaste en algún momento que cuando se acabó el préstamo con Jicaral no te iba a salir nada en primera división y tenías que volver otra vez, a la segunda división con Consultan. Sí, claro. Bueno, Sultans, salieron un par de opciones ahí en su momento, pero fue por un partido amistoso, un colectivo, en pretemporada, faltando una semana. Yo estaba en otro club, tuvimos un partido amistoso contra Pérez de León y de ahí, faltando una semana se lesionó un brasileño. Yo había jugado muy bien contra Pérez y me llamó Harold Wallace, que ya lo conocía. Lo tuve en selección sub-20. Entonces ya me conocía, me preguntó que cómo estaba yo contractualmente. Y bueno, y así es esto. Yo no, al final no arreglé con el otro club y de ahí les dije que estaba libre. Entonces fue un miércoles me llamaron y yo llegué el jueves a las 6 de la mañana a Pérez de León. Así fue más o menos la llegada, fue un poco inesperada, pero la verdad, Pérez fue una experiencia muy linda. José, ese otro club con el cual estabas ahí ya jugando y demás era otro club de primera división. Sí, sí, sí. Ya Sí, sí, está. ya estaba ahí, ya estaba prácticamente todo firmado, pero no pudimos acordar nada del contrato. Ok. Entonces pensaron que yo era ficha allá y querían un préstamo y al final de cuentas estaba libre. Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. José, y ese paso en Pérez de León, también en la misma entrevista que logré leer, del blog de Consultants, decían que te costó igual, ¿verdad? Te costó un poco el tema de jugar, ¿verdad? De los minutos y demás.
Al final, a media temporada, creo que sí tuviste más participación y el entrenador era Luis Antonio Marín, ¿verdad? Que Ujú. ahora también está acompañado por Harold Wallace. ¿Qué tal esa experiencia? José ya un poco más maduro. Bueno, para los que no saben, José tiene apenas 21 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, Muy 21. joven, muy joven todavía, pero aún así ya adquirió madurez de la que hablábamos en Jicaral. ¿Qué tanto aprendiste también en el Municipal de Pérez de León? Creo que a la par de Jicaral es un equipo como más tradicional en primera Sí, edición, ¿verdad? claro, sí, claro. No, yo creo que fue una gran diferencia porque, como le digo, yo con Icaral estoy súper agradecido porque me abrieron las puertas y aprendí muchísimo, pero estructuralmente desde la organización que tienen, sí, es un equipo, ya fue campeón, es muchísimo más tradicional, históricamente tiene muchísimo más recorrido que Icaral en primera, y los jugadores que han salido de Pérez, pues también, ¿verdad? Lógicamente, hay más gente, hay más jugadores que en Jicaral. La llegada a Jicaral perdón, a Pérez de León fue un poco atropellada, por eso que te contaba, yo estaba en los planes de otro club y todo fue así muy atropellado. Fue domingo, no resolvimos nada, estuve sin club 3 días y el cuarto día fue, "Hey, ¿cómo está la situación allá? Venga, si ocupamos un contención". Y el fin de semana jugábamos contra Saprissa. Entonces llegué, no me conocía al profe Luis, me Creo que ese conocía partido más Jaro. ese partido lo ganó Pérez, creo, dos ¿no? 0 sí, 2-0, 2-0. Ese fue un llenazo, fue... Desde ahí yo empecé bien porque me gustó mucho la afición, me gustó mucho el clima, el ambiente que se vivía en el estadio, todo era muy bonito. Eh, entonces sí, el inicio de ese proceso fue como medio atropellado porque fue inesperado. Eh, ya el profe Harold empezó a hablar un poco más con el profe Luis y ahí poquito a poco fui agarrando minutos. El segundo partido debuté contra Grecia en Pérez y ahí fue donde ya, pues a la mitad del torneo pude tomar regularidad y terminé siendo titular el primer torneo que llegué. Empezando el segundo torneo igual, este, empecé de titular, tuve una pequeña lesión que me tuvo un par de semanas, creo, y ya después fue igual, fui retomando el ritmo, fui tomando el ritmo, y ya fue al final que ya no tuve regularidad, no tuve minutos, fue todo así, igual. Pérez pasaba una situación complicada también, ¿verdad? Sí, sí, el cierre del torneo, lógicamente, yo era los jugadores más jóvenes ahí. Yo sentí que estaba jugando bien, pero bueno, vos sabes que en esos equipos, yo creo que los de experiencia son los que tienen que agarrar la batuta en esa toma de decisiones. Y uno como joven tiene que apechugar, aprender lo más que pueda de los más grandes, y ya va a llegar el momento en el que uno tenga que dar la cara por el equipo en esas situaciones. Pero como le digo, o sea, yo creo que soy una persona muy agradecida, trato de hablar las cosas de frente y en Pérez, si bien es cierto la salida, yo quería quedarme, pero a final de cuentas es fútbol, yo siempre fui profesional, siempre di mi mayor esfuerzo, me cuidé todo lo que tenía que cuidarme, pero bueno, a final de cuentas no pasan las cosas, por lo menos uno queda tranquilo de que la parte de uno sí la hizo lo que le tocaba y ya esas decisiones están fuera del control de uno. Pero igual, súper agradecido con Pérez. Pérez es un equipo que para mí los jugadores de ahí tienen mucho potencial. Es solo de creer un poco más y tal vez sacar esa mentalidad de equipo pequeño. Perfecto, perfecto, José. Y bueno, si llegamos un poquito a la actualidad, ahora en segunda edición, José, ¿qué tal fue ese regreso? Porque, bueno, no sé qué tan complicado puede ser, me imagino que sí, para un futbolista que estuvo muchos torneos seguidos en primera edición, con dos equipos que sí, si bien es cierto, no son tradicionales, pero al fin y al cabo es primera edición. ¿Qué tan Ujú, difícil fue para vos el aceptar tener que regresarte ya nuevamente a segunda edición y cómo lo asimilaste, ¿verdad? Y también que nos puedes hablar un poquito de la actualidad tuya en Consultants. Sos capitán. Consultan tiene un proyecto con muchos jóvenes, pero han ido incorporando jugadores de experiencia también, que es algo que yo anteriormente, personalmente no había visto que incorporaran tanta gente de experiencia, pero esta vez lo están haciendo. Entonces, ujú. y sobre ellos vos sos el capitán. Entonces, ¿cómo ha sido todo Sí, eso? claro. Bueno, la verdad ha sido la asimilación a final de cuentas en esto del fútbol. Uno tiene que saber que hay momentos en los que uno va a estar bien y hay momentos en los que uno no va a estar tan bien y hay momentos en los que vas a estar mal. Yo, lógicamente, a Consultas le tengo un cariño enorme. Estoy ahí desde que tengo 13 años. Cuando salí a primera salí de ahí. Y uno también, más allá
porque muchas veces la gente ve desde la pantalla para allá, no saben muchas cosas que uno vive personalmente, que uno como jugador si está largo, tiene que acoplarse a muchísimas cosas, el mismo clima, la gente, estar solo, muchísimas cosas. Este, por eso te digo, yo estuve 2 años en primera y los dos equipos eran largos. O sea, Jicaral 4 horas y media de acá y Pérez 3 horas y media. Entonces todas esas cosas a veces uno las pone en la balanza por el tema familia, por el tema el mismo estudio, todas esas cosas uno tiene que ponerlas en la balanza. Y el mismo disfrutar, yo creo que no puede dejarse de lado jamás en la vida, porque a final de cuentas el fútbol es muy bonito, pero el origen es un juego. Entonces, el momento de disfrutar, el disfrutar ir a entrenar, disfrutar jugar, disfrutar competir, esas cosas uno nunca los puede perder. Acá en Consultan yo pues tengo la facilidad que vivo en mi casa, en el equipo me siento muy cómodo, ya me conocen. Y mis últimas 2 temporadas en primera no tuve los minutos que quise. Y el jugador vive de estadísticas, de minutos. El simple hecho de que vos jugues y tengas regularidad y que ganes confianza, todas esas cosas, por ahí si uno llega de afuera a un equipo como Pérez, como Jicaral, como Saprissa, Liga, cualquier equipo, sí se va a dificultar un poco. Al final de cuentas es de rendimiento y estadísticas. Entonces esa fue una de las decisiones por las que quise venir acá, porque sabía que acá podía competir por un puesto, podía tener una regularidad que tal vez en primera no tuve, y de nuevo generar las estadísticas que hice en 3 años para poder irme a Jicaral. Como vos decís, Consulta siempre ha sido un equipo pues, de jóvenes, tal vez el ascenso no es la idea principal, ¿verdad? En torneos anteriores. Ahora que yo llegué, yo sabía, o yo hablé con el presidente José Luis, le dije que bueno, que quería competir, que queríamos hacer un equipo pues ya para competirle a los equipos de Escorpiones, Santana, proyectos que ya tienen mucho tiempo trabajando y creo que con los jugadores que se han ido trayendo, con los cuerpos técnicos, se ha ido pues forjando esa idea de buscar el ascenso el próximo año. Eh, yo la verdad, el tema de la capitanía, pues creo que siempre he sido un líder. A final de cuentas, la banda es un símbolo que le dan a X o Y jugador, pero el yo tener a jugadores como Darío Delgado, Bismar Acosta, Cambronero, Tanque, sí es una responsabilidad linda, porque de ellos, Darío me lleva 17 años, Cambronero yo creo que me lleva 20 años, no sé, pero todas esas cuestiones, o por lo menos el punto de vista que yo tengo es ver cómo ellos hablan, cómo ellos lideran, cómo ellos entrenan, cómo ellos se cuidan, todas esas cosas, y yo agarrarlas para mi saco. Y a final de cuentas, yo como le digo, yo trato de ser humilde, de hablar poco y hacer mucho, y tener jugadores como ellos me va a beneficiar muchísimo a mí en lo personal y a todos los demás que estamos en el camino porque ya ellos tienen una carrera, una trayectoria que muchos queremos tener, ¿verdad? Llegar a tener en algún momento. Entonces, tenerlos a ellos a la par de uno es sumamente bueno porque puedo aprender muchísimo de líderes buenos, de líderes positivos que ya han hecho cosas y demuestran por qué han llegado hasta donde llegaron. Perfecto, perfecto. José, tu posición es contención. Creo que históricamente en el fútbol de Costa Rica han habido muy buenos. Eh, para mencionarte uno, Mauricio Solís, ¿verdad? Que yo creo que es de los mejores, ¿verdad? Box to box. Sí, claro, claro. Pero quisiera conocer que en base a tu experiencia, los equipos donde has estado y demás, quiero que me digas primero, ese ídolo que tenías vos o que has tenido desde infancia costarricense tico, ¿verdad? Un contención tico que siempre te ha gustado. Este, y también quiero que me digas, a la par de esta pregunta, ¿cuál ha sido el contención, o sea, en tu misma posición, ¿verdad? Del cual has Ujú. aprendido más, porque estuviste en Jicaral, William Fernández, yo creo que juega esa posición, es un jugador con mucha experiencia. En Pérez está Luis Carlos Barrantes, no sé con qué otro jugador te has topado por ahí. Quisiera saber cuál es el que más te ha ayudado, que ya has podido jugar con él. Bueno, curiosamente, ese es un tema que Mauricio para mí, de los videos que he visto, porque la verdad, no, cuando él jugaba, no, yo estaba muy pequeño, la verdad, y no entendía muchas cosas, ¿verdad? Pero por los videos que yo he visto, por todo lo que ha hecho, para mí Mauricio en esa posición ha sido el mejor en, no sé, en los últimos 20 años. Para mí él era un actualizado a la época de él, por cómo jugaba, por los movimientos, porque era ese volante dinámico
que hoy en día se está pidiendo, ¿verdad? En aquel momento tal vez no, por la manera que se jugaba en aquel momento, no sobresalía tanto, pero aún así yo creo que Mauricio, poniéndolo hoy en día, igual sobresalía y sería de los mejores que hay en el país, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la dicha de tenerlo de entrenador en Jicaral. En su momento llegó con César Eduardo Méndez de asistente, se fue de César Eduardo y quedó el de Jicaral. Ese es un tema también interesante porque de los exjugadores que ahora son entrenadores, creo que solo me falta tener a Pablo César, Chop y a Hernán Medford, porque en general tuve a Mauricio, tuve a Miso, a Mauricio Montero, tuve a Miso, tuve a Mauricio Solís, tuve a Justin Campos, tuve a Hugo Viegas, después, bueno, tuve a César Eduardo Méndez, en Pérez tuve a Harold y a Luis Marín, en la selección tuve a Vladimir. Gracias a Dios me ha tocado muchísimos exjugadores que me han ayudado muchísimo, porque ellos ya estuvieron por donde asustan, digamos, ya pasaron por donde asustan. Pero sí, Mauricio para mí de antes fue de los mejores y si hoy fuera jugador yo creo que también sería sobresaliente. En la actualidad, Tico, me gusta muchísimo David Guzmán. Yo creo que por la fama que tiene, al final de cuentas, mucha gente no lo valora o lo relaciona con que es rudo o con que solo lo expulsan o las amarillas. Pero yo creo que si usted se pone a hablar con cualquier persona de fútbol que entienda, que sepa, que analice bien los partidos, para mí David Guzmán es de los más completos que hay acá. Vos lo ves, patea con zurda, patea con derecha, hace tiros libres, hace tiros de esquina, puede jugar de 8, puede jugar de 5, puede jugar de central. O sea, a mí me parece que es de los jugadores más completos de acá y por dicha he tenido la suerte de jugar en contra y ya viéndolo del otro lado de la acera, pues uno dice, sí, lo que yo veía en tele sí es cierto, o sea, sí lo aplica en la cancha, ¿verdad? Ese ha sido como el volante 5 que más me ha gustado, que más me gusta, Tico. Y de los que más me han ayudado, yo creo que Mauricio fue el que más me ayudó porque la etapa de mi vida en la que estaba ahí era mi primer torneo, bueno, era mi segundo torneo en primera y estaba aprendiendo muchísimas cosas, me estaba adaptando al ritmo de primera, a la intensidad de primera y tener a Mauricio como entrenador, primero asistente y luego como entrenador, pues me ayudó muchísimo porque me daba muchos tips cuando entrenaba y cuando jugaba. Entonces creo que él fue uno de los que más aprendí. El mismo Minor Díaz, él no era contención, pero por la etapa en la que yo estuve, eh, me ayudó muchísimo también porque él ya sabía qué hacer y había jugado con Mauricio. Una anécdota graciosa es que cuando Minor era mi entrenador, bueno, ese fue otro exjugador que no lo mencioné, cuando Minor era mi entrenador en consultas, él dijo que quería que me tomara un café con Mauricio Solís algún día para que me ayudara, para que me contara. Y pasó la dicha que lo tuve en Jicaral un par de años después. Pero sí, básicamente en las posiciones, en jugadores y jugadores de la actualidad, esos son los que más me llaman la atención y para mí los referentes de antes. José, sos muy completo, muy completo. Yo te observaba en Pérez de León, creo que una vez te lo dije. Te vi en vivo una vez en Pérez de León y Sí, sí, contra Grecia. sí, contra Grecia, exacto. Sí, 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 te Sí, sí, acordás. ese partido me fue bastante bien. Muy Pero esa completo. parte, en Grecia, en Pérez tenía tal vez ese rol más de pulmón, digamos, de Sí, dárselos de adelante. Tenía más de quebrar fútbol, como de romper fútbol. exacto. Bueno, José, tal vez para ir terminando, ¿cuáles son tus metas a mediano, corto, mediano, ¿verdad? Y largo plazo, ¿verdad? No sé si ya por esa espinita te quedó de regresar obviamente a primera edición, no sé si quieres ahora como me decías que tal vez consultan de un giro un poco radical, ¿verdad? Con el tema de ahora si quieren competir por el ascenso, Claro. y no sé qué metas tenés, contame un poco qué tenés pensado, y también selección, porque creo que tenés muchos procesos de selección menor, todavía está muy joven, tenés 21 años. Sí, claro. Bueno, creo que a corto plazo, ahorita estoy 100% mentalizado y enfocado en consultants. Como le digo, y hemos hecho un equipo para buscar el ascenso, para buscar competirle a los proyectos que ya vienen desde hace años trabajando. Entonces creo que a corto plazo sería clasificar este torneo y el próximo ascender, ascender con consultants. Si ya eso no se llegara a dar, sí me gustaría volver a primera división. Este torneo aún está vigente, entonces no sabemos qué puede pasar, pero si no, el próximo torneo, ya viendo a ver qué equipo asciende y cómo nos puede ir el próximo torneo, sí me gustaría volver a
a primera división, pero como te digo, o sea, ahorita la mentalidad es ascender con Consultants y llevar el proyecto a primera. Si no, ya el próximo año nos tendríamos que juntar a ver qué ha pasado, pero sí me gustaría mucho volver a primera división porque la competencia es un nivel diferente, la exposición es diferente, pero como te digo, más allá, eso ya sería como a mediano plazo, si no se lograra el ascenso con Consultants, pero esperemos que sí se logre. Y con el tema de la selección, la verdad sí me gustaría volver. Gracias a Dios, de la generación mía, tengo muchos amigos, muchos excompañeros que han estado ahí. Brandon Aguilera, Alejandro Brand, Rowan Wilson, Manfred Ugalde, eh, Yorka Feifa, Daniel Chacón, Ian Lawrence. O sea, la verdad fue una generación bastante buena y sí creo que llegando a primera edición, ojalá con consultas, llegar primera edición, yendo minutos, yo creo que sería pues muchísimo más accesible volver a una selección. Entonces ese sería como ya un poquito más largo plazo, consolidarme en primera y llegar a la selección. José, pero también podrías entrar en planes de U23, que yo creo que ahorita está también muy eso. De hecho, ahorita, supuestamente, si no se consigue algún fogueo, se podrían ir un fogueo U23. Las últimas Ujú, convocatorias de liga, perdón, de selecciones menores, por ejemplo, la que hizo don Eric Rodríguez, ¿verdad? Que Dios goce, ujú. para los Juegos Centroamericanos, incluyó, creo que un par de fichas de segunda división, Sí, si no me sí, sí. equivoco, de Jicaral. Entonces también Ujú, poder optar por esas selecciones, ¿verdad? Por esas selecciones menores donde ya tenés procesos. Inclusive me dijiste que estuviste con Vladimir y Vladimir estuvo hace nada en la ujú. Federación Costarricense de Fútbol. Entonces, creo que también por ahí ya tenés el historial, tenés todo. Entonces también optar por esas selecciones menores puede ser otra buena chance, ¿verdad? Claro. No, claro, y como te digo, gracias a Dios, empecé en sub 13 en esa selección regional, y ahí fue, gracias a Dios, en sub 15 sub 17 y sub 20 fui capitán. Me fue bastante bien en selecciones, la verdad, para mí la selección es lo más grande que hay acá. El jugador que no quiera estar ahí, no sé por qué juega o qué aspira, pero, pero sí, me da la edad, me respalda ese proceso que tuve. La mayoría de entrenadores o personas que hay en la federación me conocen. Eh, entonces, el tema de jugar, que hablamos al principio, es muy importante. Yo en primera sí jugué, pero no la regular que quería. Y si vos tenés esa regularidad, te respaldan y tenés partidos, el simple hecho de estar jugando y tener estadísticas, te ayuda muchísimo para las selecciones, porque esos números te respaldan. O sea, si vos tenés de 20 años y tenés 15 16 partidos, 18 partidos por torneo, seguidos, suma los minutos. Toda esa regularidad, toda esa estadística te abre las puertas para una selección sub 23 en este caso, que sacamos el tema, pero incluso para una selección mayor, muchísimo más con el cambio generacional que se está haciendo ahorita. Eh, Como te dije, por eso fue uno de los temas principales que quise volver a consultas, por buscar esa regularidad que le ayuda a uno a abrir puertas y a mostrarse. Ok, José, ya ahora sí la última, ya para no quitarte más tiempo. No, tranquilo. Tu ficha le pertenece a Fútbol Consulta. Sí, sí, ahorita tengo contrato hasta diciembre de 2024 me parece. Esos Ok. temas lo maneja mi papá y el presidente de consultas, ¿Y pero sí, ahorita. tu representante es José Luis? ¿O solamente Sí, estás jugando en el equipo? Sí, es José Luis. sí, 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 porque José es una otra, o sea, es de Ese es, manera indirecta, ese es digamos. tu papá, Exacto, sí, literalmente. ambos son, Otro papá en el sí, fútbol, porque sí, sí, te agarró de pequeño. sí, me agarró muy pequeño y como te digo, o sea, tenemos una relación de muchos años, entonces tal vez el tema agente, jugador, no lo he manejado así porque me conoce desde muy pequeño, ¿verdad? Y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos manejado ha sido mediante él, y la ficha sigue siendo de consulta. Ok. No, José, primero que todo agradecerte por tu tiempo, por conversar con nosotros un rato. Te agradecemos y gracias a todas las personas que también nos van a observar. José, pura No, vida. muchísimas gracias a vos, Frank, por la invitación y como te digo, yo creo que desde que me fui a primera, usted tiró la publicación ahí y bueno, eso, como digo, yo trato de ser muy agradecido y siempre apoyar todos este tipo de páginas.